Y mientras tanto, señor Vivanco, y lo invito para que revisemos el siguiente informe que ha preparado nuestra redacción. En Venezuela, el tribunal que lleva el caso de Leopoldo López cumple 9 días cerrado. La defensa del líder opositor asegura que mañana, martes, cuando se reanude el juicio, la jueza debería pronunciarse sobre la declaración de la ONU en la que pide la libertad del dirigente de Voluntad Popular. López, encarcelado desde hace más de 8 meses, se declaró en protesta permanente en la prisión de Ramo Verde junto a otros 3 líderes opositores. Asegura que se mantendrá así, en huelga, hasta obtener su libertad. Primero, la ONU solicitó nuestra libertad inmediata y seguimos presos. Nuestros tribunales permanecen sin despacho y el TSJ no da respuesta. Tercero, se mantienen las violaciones a nuestros derechos humanos. Somos discriminados, estamos en situación de aislamiento, no permiten visitas ni de ninguno de ustedes, de ningún venezolano. Y en estos momentos tampoco nuestra familia. Cansado de vivir un presidio que dice es injusto y bajo un régimen de castigos políticos, el líder opositor Leopoldo López se declaró en protesta permanente y por ello realiza desde su celda, con el replique de otros presos políticos, un barrotazo diario. Somos sometidos a tratos degradantes y tortura, al punto que nuestro hermano, en su escalado, le han violado su derecho a la salud y han puesto en riesgo la integridad de su propia vida. Medidas que se han vuelto más severas tras el encuentro entre el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori. Eso hizo que Maduro se chorreara. Maduro se chorreó y por eso no me dejó entrar a la cárcel. Y por eso mandó a castigar a Leopoldo López. Hoy, ni Enzo Escarano, ni Salvador Luqueze, ni Leopoldo López, ni Daniel Ceballos pueden recibir visitas ni siquiera de sus hijos. Para este martes, 28 de octubre, está prevista la continuación del juicio penal contra López. Sería impresionante ir al Palacio de Justicia y que el despacho siga cerrado. O sea, la justicia está cerrada en Venezuela. La verdad está cerrada. La ley está cerrada. No hay Estado de Derecho. Para que sepan, hace 15 días no hay Estado de Derecho. Porque eso que le hacen a Leopoldo se lo hacen a millones de presos y a millones de familias en el Palacio de Justicia, para que sepan. Nosotros lo hemos vivido. En estos hechos hemos vivido esas colas. No hay Estado de Derecho. Vamos a ver si mañana abre el despacho y esperamos la liberación de Leopoldo López. Su partido espera que sea liberado en atención a la recomendación de la ONU. Si el Papa, Barack Obama, Naciones Unidas o el Alto Comisionado de Derechos Humanos exigen la liberación inmediata de Leopoldo López, es que Leopoldo López, el responsable nacional de Voluntad Popular, tal como lo han dicho los estudios de opinión, de cada 10 venezolanos, 8 dicen que Leopoldo es inocente y debe estar libre en las calles. A propósito de la reelección de Dilma Rousseff para un segundo periodo al frente de la presidencia de Brasil, la esposa de Leopoldo López pidió a la mandataria mirar con detenimiento las irregularidades que comete el gobierno venezolano. Quiero felicitar a la presidenta Dilma Rousseff por el logro de sus elecciones. Y desde aquí, un pronunciamiento le pido a ella, siendo mujer, siendo líder, le pido que asuma el liderazgo de la región y que pida la libertad de los presos políticos. La familia y compañeros de partido de Leopoldo López iniciaron una campaña a través de las redes sociales con la etiqueta #ONU Libertad Presos Políticos. 2 semanas tiene sin despacho el juzgado 28 de juicio de Caracas, el mismo tribunal que este martes deberá decidir si acoge o no la recomendación que hiciera la ONU al Estado venezolano para que libere a Leopoldo López. En Caracas, soy Carlos Eduardo Sánchez para NTN 24. Señor José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Usted lo acaba de escuchar, los televidentes que nos acompañan a esta hora también, la propia voz de Leopoldo López pidiendo y denunciando tratos humillantes y torturas en la cárcel de Ramo Verde. La propia esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, también señalando que si mañana se abre, habría una, también, valga la redundancia, una posibilidad de tener la libertad de Leopoldo López. El juzgado lleva cerrado 9 días. ¿Qué puede pasar mañana si el juzgado no da vía libre atendiendo esa petición, esa solicitud de la ONU? Jesús, este es un caso eminentemente político. No hay pruebas contra Leopoldo López, salvo unos informes periciales de unos policías que hacen unas interpretaciones de sus discursos y le atribuyen
la capacidad sobre la base de mensajes subliminales, escúchese bien, subliminales, al repetir la expresión recuperar la democracia, entre otros argumentos, el que él estaba intentando promover un golpe de Estado. Esto es propio de un tribunal de la Inquisición española de hace 400, 500 años. Se olvida e ignora todos los progresos, todas las garantías elementales de un debido proceso justo. Leopoldo López es rehén de Maduro y es un caso que refleja una arbitrariedad total. Creo que poco se puede esperar de una jueza como la que lleva al caso de Leopoldo López, que es provisoria, es provisional. Ella no tiene garantías en sus funciones, es decir, no tiene inamovilidad en el cargo. Puede ser destituida en menos de 24 horas por una instrucción de la Suprema Corte que es absolutamente abanderada del régimen, que ha dicho y lo ha sostenido en fallos, la propia Suprema Corte, que su misión no es defender la separación de poderes, sino promover el socialismo bolivariano. Tal y cual lo digo, socialismo bolivariano es el norte de la Suprema Corte de Venezuela. Entonces, cuando uno está lidiando con un país donde los poderes públicos han sido capturados por el Ejecutivo, lamentablemente no quedan otras instancias que las internacionales y la esperanza que países con la influencia, por ejemplo, del gobierno de Dilma Rousseff en Brasil, mire más allá de sus intereses comerciales directos o sus intereses geopolíticos y exija al gobierno de Maduro la liberación de todos los presos políticos, el desarme de los colectivos, de estas pandillas de delincuentes armados que actúan con total impunidad y violencia al amparo de las agencias de seguridad, y también que se diseñe un mecanismo judicial autónomo, independiente, que permita a la oposición, a la sociedad civil, ejercer sus derechos democráticos sin temor a represalias. Ahora, señor Vivanco, lo invito a que siga con nosotros porque, sí, además de las garantías fundamentales en Venezuela, el proceso de paz entre el gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC es también tema de análisis en este periodo de audiencias que inició la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Justamente hoy, señor Vivanco, hubo un episodio en Colombia que queremos evaluar con usted. Con gritos de protestas y abucheos fue recibido el ministro del Interior colombiano en un evento de víctimas de las FARC organizado por congresistas. Los asistentes enfurecidos le pidieron al funcionario colombiano que se retirara del lugar. El evento Colombia abraza a las víctimas se convirtió en el escenario de abucheos contra el ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo. Las víctimas del terrorismo no son payasos. Los militares y policías muertos en Colombia no son payasos. Esta gente que perdió su hogar, su casa, sus hijos, sus familias, no son payasos y no pueden ser utilizadas en un escenario de estos para que venga el gobierno a manosearnos nuevamente. Eso es volvernos a violar y eso es volvernos a hacernos víctimas otra vez. Los gritos y palabras de protesta se extendieron por varios minutos y el ministro no pudo emitir su discurso con el que intentaba defender el proceso de paz entre el gobierno y las FARC en La Habana. Ellos son importantes. Yo fui víctima del Ejército de Liberación Nacional hace 17 años. El ELN. De acuerdo con las víctimas del grupo terrorista de las FARC que asistieron al evento, el descontento se debe a que el gobierno de Juan Manuel Santos, según ellos, va a permitir impunidad para los crímenes cometidos por los terroristas de las FARC, lo que consideran un improperio. Esto es de víctimas, no de ellos. Gracias. Ellos no son víctimas. Las víctimas de la FARC están aquí por desesperación y venga a decir que son los protagonistas cuando estamos de último acá. Por eso todo es una mentira. Él es el que está saboteando el foro. Tras los incómodos momentos, el ministro del Interior, quien salió por la puerta de atrás del auditorio, adjudicó el hecho a lo que llamó saboteadores de oficio.
Señor Vivanco, el fin de este evento se supone era intentar conciliar posiciones entre víctimas, victimarios, gobierno nacional. Como están las cosas hoy por hoy, al ver sobre todo desfilar a esas cabecillas de las FARC en La Habana, muchos dicen que es el momento más duro de este proceso de paz, sobre todo para las víctimas directas de estos personajes, cuando tienen que ver a sus victimarios llegar allá a La Habana. Lo cataloga así, quizás el momento más difícil, más álgido del proceso de paz, sobre todo cuando vemos estas imágenes. Andrea, creo que el proceso está enfrentando una crisis importante, no es menor, pero probablemente esta crisis se va a extender por algún tiempo. Y esto va a continuar porque no hay claridad aún respecto del compromiso por parte del actual gobierno de Colombia, del presidente Juan Manuel Santos, de hacer justicia y castigar ejemplarmente a aquellos que hayan cometido crímenes atroces. No solo la FARC, sino también paramilitares y militares colombianos. Yo creo que con las víctimas tanto de la FARC como de militares y paramilitares no se puede jugar. Son personas que han sufrido en carne propia hechos atroces o que han sufrido la pérdida de un familiar. A ellos hay que tratarlos con respeto, con dignidad, respetarles su dignidad, pero no solo eso, sino también creo que son adultos y están perfectamente conscientes de sus derechos y de su derecho a exigir no solo verdad, sino también justicia. El concepto de justicia transicional que el gobierno ha utilizado para intentar apaciguar estas demandas de justicia es un concepto que esconde impunidad, porque en los hechos todos sabemos que tratándose del cumplimiento de condenas, es decir, la privación de la libertad por parte de aquellos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, la oferta que el gobierno les ha hecho a la FARC y también a agentes del Estado y paramilitares ha sido de impunidad, es decir, de procesarles, investigarlos, pero a la hora de la hora, es decir, a la hora de imponerles una condena, una privación de la libertad, buscar maneras para que eso no se dé. El propio fiscal general, Eduardo Montealegre, ha reiterado esa posición en múltiples declaraciones públicas, sosteniendo que servicios comunitarios podrían satisfacer la obligación de cumplir una condena, es decir, buscando maneras de evitar que aquellos responsables de crímenes atroces vayan a cumplir una condena de privación de la libertad. Hace poco, el día de ayer justamente, el periódico El Tiempo publicó una entrevista muy importante con el fiscal Eduardo Montealegre, donde él reconoció que la fiscal de la Corte Penal Internacional le advirtió que si no había privación de la libertad, es decir, condenas efectivas para aquellos responsables de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, sean de la FARC, paramilitares o militares, eso implicaría una violación de las obligaciones jurídicas colombianas frente a la Corte Penal Internacional y obligaría a este tribunal a iniciar una investigación al respecto. Muy bien, le agradecemos a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN 24. Una buena noche para usted en Washington. Muy buenas noches, muchísimas gracias.